Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de la cruzada contra la corona de Aragón. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de las cruzadas bálticas, la primera parte, la cual incluye la cruzada contra los vendos, los livonios, los latgalianos, los estonios y los osilianos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Las cruzadas bálticas fueron una serie de campañas militares durante la Edad Media, impulsadas por los reyes católicos de Suecia, Dinamarca y de la Orden Teutónica Alemana, las cuales se llevaron a cabo en contra de los pueblos paganos de Europa nororiental y de la cuenca del mar Báltico. Aunque el punto de partida oficial de las cruzadas bálticas fue la llamada del Papa Celestino III en el año 1193, desde tiempo atrás los suecos, los daneses y los alemanes ya se habían enfrentado con los pueblos finlandeses, bálticos y eslavos. Las batallas anteriores a las cruzadas bálticas habían sido causadas en gran medida por los intentos de destruir los castillos paganos y obtener una ventaja económica en la región. Las cruzadas bálticas siguieron ese mismo patrón de conflicto, pero ahora inspiradas por el Papa y llevadas a cabo por caballeros y las órdenes religiosas militares. Precisamente una de las campañas llevadas a cabo antes del año 1193 fue la Cruzada de los Vendos. Esta cruzada tuvo sus orígenes en que la dinastía alemana de los Otón había apoyado la expansión hacia el este del Sacro Imperio Romano Germánico, en un proceso conocido como Hochsiedlung. Cabe destacar que en el periodo entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes recordaron este proceso y lo llamaron Drang nach Osten, o marcha hacia el este, para justificar la invasión y la ocupación de las áreas orientales de Europa. Durante la Edad Media, los germanos planearon tomar las tierras de los vendos, ya desde el siglo X, durante las campañas del rey Enrique I el Pajarero y posteriormente durante las campañas del emperador Otón I el Grande. Con el tiempo los sorbios, quienes eran un pueblo eslavo occidental, fueron sometidos por los germanos, quienes bajo el mando de los margraves Gerón I y Hernán Billung establecieron la administración de los eslavos sometidos. También se establecieron nuevos obispados en Meissen, Brandenburgo y Havelberg, incluyendo Oldenburgo, para administrar el nuevo territorio conquistado. Pero una gran rebelión eslava que estalló en el año 983 revirtió las ganancias germanas iniciales. Aunque los sajones mantuvieron Meissen, los eslavos recuperaron Brandenburgo y Havelberg. De esta manera el río Elba se convirtió en el límite oriental del control germánico. A principios del siglo XII, los arzobispados de Bremen, Magdeburgo y Gniezno buscaron la conversión de los eslavos paganos al cristianismo, pero de manera pacífica, con misioneros como Vicelin, Norberto de Xanten y Otón de Bamberg, enviados a Pomerania por el rey Boleslao III de Polonia, pero sin contar con el apoyo de la dinastía Salia que gobernaba al Sacro Imperio Romano Germánico. Los príncipes sajones se encontraron en un punto muerto en su intención de someter a los eslavos occidentales. Mientras tanto, los cristianos sajones de Holstein y los eslavos paganos se enfrentaban entre sí en el área del limes Saxonicus o de la frontera sajona. De los años 1140 al año 1143, los nobles de Holstein, Adolfo II de Holstein y Enrique de Badevide
se establecieron permanentemente en las tierras del área de Wagria, donde habitaban los abroditas, quienes eran una confederación tribal eslava integrante de los eslavos polabios, quienes eran un gran grupo eslavo occidental. Los germanos tomaron esos asentamientos y en el futuro fundaron allí la ciudad de Lübeck y Atzeburg. Mientras tanto, Adolfo II de Holstein buscó la paz con Niklot, quien era el jefe de la Confederación Eslava de los Abroditas. En esa época, la caída del condado de Edesa, sucedida en el año 1144, conmocionó a Europa, provocando que el Papa Eugenio III y Bernardo de Claraval, quien era un monje cisterciense, predicaran la Segunda Cruzada. Mientras que muchos germanos del sur se ofrecieron para la cruzada en el Medio Oriente, los sajones del norte de Alemania se mostraron reacios a participar, argumentando que deseaban hacer la campaña contra los paganos eslavos. Así que durante la reunión celebrada en el Reichstag, que en esa época era una asamblea de príncipes laicos y eclesiásticos de cada uno de los estados imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico, aprobaron el plan sajón de la cruzada en contra de los eslavos. En este punto, el Papa Eugenio III emitió la bula papal de la Divina Dispensazione, en la que autorizaba esta cruzada. Los ejércitos cruzados fueron compuestos por daneses, sajones, polacos y algunos bohemios. Sin embargo, la monarquía germánica no tomó parte en esta cruzada, por lo que la cruzada fue liderada por las familias sajonas de las casas de Ascania, Wettin y Schauenburg, y como jefe espiritual fue nombrado Anselmo de Havelberg. Niklot, preocupado porque Adolfo II de Holstein se dirigía con un ejército cruzado, decidió invadir la zona de Wagria en junio del año 1147 y asesinó a los habitantes flamencos y frisios que estaban recién llegados como parte de la colonización germánica. Los cruzados marcharon y recuperaron el territorio perdido, de manera que Adolfo II de Holstein y Niklot firmaron un tratado de paz. A pesar del tratado de paz, los cruzados atacaron Dobin y la fortaleza eslava de Liutytia, en la región de Demmin, ambas zonas ubicadas al este de la actual Alemania. Los ejércitos cruzados que atacaron Dobin incluían tropas danesas de los reyes Canuto V y Sven III de Dinamarca, al arzobispo Adalberto II de Bremen y las fuerzas germánicas de Enrique el León de Sajonia. Niklot organizó a los eslavos y hábilmente defendió las marismas de Dobin, evitando batallas campales con los cruzados. Con el pasar del tiempo, derrotó a los cruzados daneses y luego con otra fuerza de eslavos atacó a la flota danesa. Debido a estas derrotas, los cruzados daneses se retiraron. A pesar de esto, Enrique el León de Sajonia y el obispo Adalberto II de Bremen mantuvieron la presión contra los eslavos en Dobin. Algunos cruzados propusieron asolar el área, pero otros se opusieron preguntando, abro comillas, ¿no es la tierra que devastamos nuestra tierra y la gente contra la que luchamos nuestra gente? Cierro comillas. Ante esto, Enrique el León de Sajonia se retiró después de que Niklot prometiera aceptar el bautismo en el área de Dobin. Mientras tanto, los cruzados sajones se dirigieron a la región de Demmin, con la intención de cristianizar a los eslavos que allí vivían. Pero el motivo real era buscar territorios adicionales tanto para las diócesis
como para los ducados del Sacro Imperio Romano Germánico. La campaña de Demmin también incluyó a los margraves Conrado I y Alberto I de Brandenburgo, quienes querían expandir sus territorios hacia el este. Marchando desde Magdeburgo, Alberto I de Brandenburgo recuperó la zona de Havelberg, la cual se encontraba en manos de los eslavos desde su rebelión durante el año 983. En la marcha, los cruzados destruyeron un templo y un castillo pagano en la región de Malkov. Pero después de un asalto fallido a la zona de Demmin, un contingente de cruzados fue desviado por los margraves para atacar Pomerania Central, y así los ejércitos cruzados llegaron hasta la ciudad de Stettin, que actualmente se encuentra en Polonia. Allí los cruzados se dispersaron después de que se encontraran con el obispo Adalberto de Pomerania y con las fuerzas del duque cristiano Ratibor I de Pomerania. Así finalizó la cruzada de los vendos, la cual tuvo un resultado mediocre, ya que los sajones tomaron el área de Guagria y de Polavia, pero Niklot y los eslavos occidentales mantuvieron la ciudad de Lübeck. Los líderes cristianos Svend y Canuto de Dinamarca sospecharon de los germanos y mutuamente se acusaron de haber saboteado la campaña. También la cruzada no logró la conversión de los vendos ni tampoco de las otras tribus eslavas occidentales, ya que ellos se bautizaron, pero solo simbólicamente, ya que apenas los cruzados se fueron, los eslavos volvieron a ser paganos. Alberto de Pomerania, quien era obispo, afirmó, abro comillas, si hubieran venido a fortalecer la fe cristiana, deberían haberlo hecho predicando y no con las armas, cierro comillas. Pero en las áreas de Mecklemburgo y de Pomerania, los cruzados sajones de Enrique el León despoblaron esas áreas cuando masacraron a la población eslava. Por este motivo, los eslavos perdieron sus métodos de producción agrícola, lo que limitó su resistencia militar a futuro. Sin embargo, los eslavos occidentales no eran los únicos paganos del área, porque en las costas del mar Báltico, entre lo que hoy en día es Estonia, Letonia, Lituania y la antigua región histórica de Prusia, habitaban tribus bálticas que eran paganas, como por ejemplo los livonios, los latgalianos, los elonianos, los estonios, los osilianos, los curonios, los yotvingios, los galindios, los escalvianos y los prusianos. Estos pueblos fueron los últimos pueblos paganos de Europa. No obstante, en esa época, estos pueblos empezaron a quedar cercados por el cristianismo. En el este estaban los principados rusos, que eran cristianos de fe ortodoxa. Al sur, el reino de Polonia era de fe católica, al igual que el Sacro Imperio Romano Germánico y los reinos nórdicos al norte. Para el siglo XII, la Liga Hanseática, que era una unión comercial de ciudades alemanas y de otras ciudades costeras del mar Báltico, comenzaron a llegar a las áreas de Livonia, que era una región histórica que hoy en día comprende partes de Estonia y partes de Lituania. Cuando los comerciantes hanseáticos desembarcaron en esa región y luego se movieron hacia el sur, ellos entraron en guerra con las tribus paganas bálticas. San Meinhard de Segeberg llegó a la región de Iskile, en la actual Letonia, durante el año 1148, y allí comenzó el proceso de convertir pacíficamente a los paganos bálticos, logrando que el líder de los livonios,
llamado Caupo de Turaida, aceptara el bautizo en el año 1189, pero la conversión pacífica estaba demorando demasiado, por lo que el Papa Celestino III solicitó una cruzada contra los paganos bálticos durante el año 1193. San Meinhard de Segeberg planeó convertir a las tribus bálticas a la fuerza, pero murió en batalla contra los livonios. Posteriormente, el obispo Bertold de Hannover llegó con un ejército cruzado, pero durante la marcha fueron rodeados y masacrados por los livonios. Ante esto, el Papa Inocencio III emitió una bula papal proclamando la cruzada contra los livonios. Albrecht von Buxhoevenen, quien era un obispo, reunió una gran fuerza cruzada y estableció en la ciudad de Riga, que hoy en día es la capital de Letonia, un obispado durante el año 1201. Para el año 1202 creó la Orden Militar Católica de los Hermanos Livonios de la Espada, para ayudar en la cristianización de las tribus bálticas, pero lo más importante, para proteger el comercio alemán y asegurar su control. A medida que los alemanes ocupaban Livonia, los livonios se rebelaron, pero fueron derrotados en el área de Turaida y en el año 1206 finalmente fueron cristianizados. Para el año 1208, los puntos comerciales ubicados en el área del río Daugava, el cual cruza por Rusia, Bielorrusia y Letonia, fueron conquistados por los cruzados, después de una enérgica campaña. En ese mismo año, la tribu de los latgalianos establecieron una alianza militar con la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada y comenzaron las construcciones de castillos en el área de los ríos Daugava y Persé. Pero en el año 1209, los cruzados de la Orden Livonia de la Espada traicionaron a los latgalianos, los atacaron y finalmente los obligaron a cristianizarse y a entregar una parte de sus tierras. Finalmente, para el año 1224, las tribus de los livonios y los latgalianos fueron derrotados y sus territorios fueron divididos entre el arzobispado de Riga y la Orden Livonia de la Espada. Unos años antes, en el año 1208, los cruzados ya eran lo suficientemente fuertes para intentar atacar el territorio de Estonia. En esa época, los estonios estaban divididos en 8 condados importantes y 7 condados más pequeños, dirigidos por jefes tribales con una limitada cooperación entre ellos. Los cruzados, junto con los recién convertidos livonios y latgalianos, comenzaron a atacar el sur de Estonia, pero las tribus estonias resistieron ferozmente, al punto de que comenzaron a contraatacar las tierras de los cruzados. Entre los años 1208 y 1227, la guerra entre los cruzados y sus aliados en contra de las tribus de los estonios devastaron las zonas de Livonia, Latgalia y Estonia. En esa época, la República de Novgorod sirvió como aliado tanto de los cruzados como de los estonios, buscando su propio beneficio. Durante este tiempo, los condados fortificados de Estonia cayeron varias veces en manos de los cruzados y luego fueron recapturados por los mismos estonios. Luego, los cruzados y los estonios firmaron una tregua durante 3 años, debido a los fuertes enfrentamientos, pero esto fue más favorable para los alemanes, quienes consolidaron su posición política,
mientras que los estonios fueron incapaces de desarrollar su sistema de alianzas. Los estonios fueron dirigidos por Lembitu de Leola, quien era un caudillo pagano del área de Sakala, quien durante el año 1211 había llamado la atención de los cronistas alemanes como la figura central de la resistencia de los estonios. Pero durante la batalla del día de San Mateo, los estonios fueron masacrados y murió su jefe, Lembitu de Leola, mientras que en el bando rival también murió el líder latgaliano cristianizado, quien era Kaupo de Turaida. Durante el año 1217, los reinos cristianos de Dinamarca y de Suecia estaban ansiosos por expandirse hacia las orillas del mar Báltico. El rey Valdemar II de Dinamarca realizó un tratado con la Orden Livonia de la Espada y movilizó a su ejército hacia Estonia. Los daneses derrotaron a los paganos durante la batalla de Lindanice, en la zona de Rebelia, en el año 1219. Esta batalla es importante para la historia de Dinamarca, porque según la tradición, la bandera de Dinamarca cayó directamente de los cielos. Posteriormente, los daneses construyeron el castillo de Tompea, el cual fue fuertemente asediado por los estonios entre los años 1220 y 1223. Posteriormente, el rey Juan I de Suecia intentó establecer una presencia sueca en la provincia de Vik, en la costa occidental de Estonia, pero sus tropas fueron derrotadas por las tribus osilianas durante la batalla de Liula en el año 1220. La totalidad de Estonia al norte pasó al control de Dinamarca, pero en el año 1223 todos los baluartes cristianos en Estonia, a excepción de la ciudad de Tallinn, que es la actual capital de Estonia, fueron recuperadas por las tribus estonias, donde todos los cruzados germanos y daneses fueron asesinados. Durante el año 1224, los cruzados contraatacaron recuperando todos los baluartes, a excepción de la ciudad de Tartu, la cual estaba defendida por una unidad de Estonia y 200 mercenarios rusos. Pero Tartu fue finalmente capturada por los cruzados durante el mes de agosto de ese mismo año, y todos sus defensores fueron asesinados. En ese mismo año, el emperador Federico II de Hohenstaufen había anunciado que las zonas de Livonia, Prusia, Samland y varias de sus provincias vecinas serían en adelante consideradas como Reich Frei, es decir, subordinadas a la Iglesia Católica y al Sacro Imperio Romano Germánico. Al final de ese año, el Papa Honorio III anunció el nombramiento del obispo Guillermo de Modena como legado papal en el área del mar Báltico. Por su parte, los hermanos Livonios de la Espada establecieron su sede en Viljandi, pero también establecieron fortalezas en las zonas de Sakalia, Venden, Segevold y Asheraden, donde aún se encuentran algunos castillos. En esa época también fue escrita la crónica de Enrique de Livonia, que fue una de las grandes narrativas medievales que probablemente fue escrita como un informe para el legado papal Guillermo de Modena, donde está documentada la historia de la iglesia de Livonia hasta su tiempo. Unos años antes, y mientras los cruzados luchaban contra los livonios, los latgalianos y los estonios, sucedió la guerra contra la isla de Saaremaa. Esta isla, ubicada frente a Estonia, estaba dominada por los osilianos, quienes también eran una tribu estonia. Para el año 1206,
Un ejército danés al mando del rey Valdemar II invadió la isla, pero los osilianos los derrotaron. Para el año 1216, la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada intentaron invadir la isla cruzando sobre el mar congelado, pero los osilianos contraatacaron las tierras de los cruzados en Letonia. Para el año 1220, un ejército sueco bajo las órdenes del rey Juan I de Suecia capturó la zona de Liula en la costa occidental de Estonia, pero los osilianos atacaron la fortaleza sueca y durante la batalla de Liula derrotaron a los suecos y mataron al obispo Karl de Linköping. Para el año 1212, el rey Valdemar II de Dinamarca intentó una segunda conquista de la isla de Saaremaa. Un ejército danés construyó una fortaleza que fue sitiada por los osilianos, pero los daneses se rindieron a los 5 días de asedio. Durante el año 1227, la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada y el Arzobispado de Riga comenzaron una invasión combinada contra la isla. Después de varios combates y tras la rendición de dos fortalezas osilianas en la zona de Muhu y Valhalla, los osilianos aceptaron formalmente el cristianismo. Sin embargo, el día 22 de septiembre del año 1236 sucedió la batalla de Saulé, en el área de Samogitia en Lituania, librada entre la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada y la tribu lituana de los samogitios. Esta batalla fue una victoria decisiva de los samogitios, quienes mataron a una gran cantidad de cruzados de la Orden Livonia de la Espada, la cual prácticamente desapareció y los pocos sobrevivientes se incorporaron a la Orden Teutónica Alemana. Cuando estas noticias llegaron a la isla de Saaremaa, los osilianos se rebelaron violentamente, matando a los alemanes. Este levantamiento acabó con un tratado de paz en el que los osilianos volvieron al cristianismo y los alemanes les concedieron derechos respecto a la tierra, la propiedad, el orden social y la práctica de la religión. Este tratado fue firmado por el maestro de la Orden Livonia, Anno Sangerhausen, y 8 jefes tribales osilianos. Pero luego, los osilianos volvieron a levantarse durante el año 1261, matando a todos los alemanes de la isla. Ante esto, la Orden Livonia, el obispado de Öselvik y los daneses del norte de Estonia unieron fuerzas y derrotaron a los osilianos, cuando capturaron su fortaleza en el área de Karma, y luego hubo otro tratado de paz. Durante el año 1343, los osilianos otra vez se sublevaron, matando a todos los alemanes en la isla y ahogaron a los obispos. Luego asediaron el castillo de Poidé en la costa oriental de la isla y masacraron a los caballeros que lo defendían, y luego destruyeron su castillo. Para el año 1344, Burchard von Rehlieben dirigió una campaña de reconquista sobre el mar congelado, y para la primavera del año 1345 se volvió a reconquistar la isla y se firmó otro tratado de paz. Este tratado fue mencionado en la crónica de Hermann von Bad-Viga y la crónica de Novgorod. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de las cruzadas bálticas, la segunda parte. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.